Y en aquellos días, que quizás no era tan diferente, pero sí, porque siempre ha existido el egoísmo del ser humano, es algo inherente al ser humano, Jesús como que confronta toda esta sociedad y dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra, porque lo que ustedes hagan en la tierra se va a podrir. Lo que ustedes hagan en la tierra no tiene durabilidad, no va a durar. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, que la palabra nos enseña aquí en este ejemplo, va a ser comido por la polilla. Aún nosotros mismos vamos a ser comidos por gusanos, ¿no? Pero dice la palabra, háganse tesoros en el cielo. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo hacerme entonces? ¿Cuál es la receta para hacer un tesoro en el cielo? ¿Cuál es el banco del cielo, ¿no? Para poder tener ahí mis ahorros, ¿no? Ahí mi plazo fijo. Porque acá estamos tan enfocados en nuestros ahorros locales y nuestro plazo fijo local y nuestro beneficio local que al final nos damos cuenta que la vida pasa como un soplo, dice la palabra. Rapidísimo. Y como le dijo en esta parábola, Jesús enseñó sobre el necio, que le dice, necio, todo lo que tú has guardado, ¿de quién va a ser? O sea, ¿para qué has hecho todo esto? Y no es que Dios sea, digamos, esté en contra de la bendición, prosperidad, riquezas. Yo no creo que Dios es así, la palabra no me enseña esto, pero sí me enseña que Dios está en contra de que sus hijos sean diferentes a Él. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros estemos completamente enfocados en la riqueza de este mundo, en el interés de este mundo, en el beneficio de este mundo. Y voy a hablar sobre esto porque el título de la palabra de hoy es Tesoros en el cielo. Y quisiera que podamos nosotros entender que lo eterno siempre estará muy por encima de lo temporal. A lo largo de la palabra vamos a ver este principio de cómo es que lo que es eterno, lo que es de Dios, las cosas espirituales, siempre van a ser más grandes, más excelsas, más hermosas que lo de este mundo, lo que es temporal. Esto para aquellos que están disfrutando una vida onerosa o pípara en este mundo puede sonar doloroso, ¿no? Porque qué pena, ¿no? Hay gente que dice, qué pena que esto se acabe cuando ya yo muera, ¿no? Porque han sembrado, han guardado mucho. Otros quizás, como la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Quizás un Lázaro que toda su vida sufrió, está anhelando la eternidad, porque dice, cualquier cosa es mejor que lo que estoy pasando acá, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todo eso, el Señor nos llama a fijarnos en lo que es eterno, a fijarnos en lo que es permanente, a lo que es celestial. Así que vamos a entrar directamente en nuestro ejemplo ya. Lucas capítulo 18. Esta es la carne de esta comida. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Busquemos Lucas 18. Y como hijos de Dios debemos entender que todo en este mundo es temporal. Tenemos que entender eso. Y yo creo que es una lección que no siempre la aprendemos cuando las cosas nos van bien, sino cuando aquello que pensábamos que iba a durar más, de pronto desaparece, ¿no? De nuestras manos. Lo que sea, lo que sea. Estoy hablando incluso no solamente de dinero, estoy hablando de relaciones, amistades, de promesas que nos pueden haber hecho, esperanzas que podemos haber tenido en una entidad financiera, en un político, lo que sea. Todo, absolutamente todo es temporal. Nada tiene la palabra que tiene Dios, que es permanente, que es para siempre. Por eso es que el llamado de hoy es a que podamos nosotros levantar un poquito más nuestra mirada, ¿no? Y dejar de estar mirando aquello que nos rodea y nos beneficia, pensando en lo que a mí me beneficia y empezar a pensar un poquito más allá. Amén. Dice Lucas 18, 18. Vamos a leer 6 versículos, así que presten atención. Lucas 18, 18 dice la palabra, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Hemos escuchado esta parábola muchas veces, hemos leído muchas veces y quizás hemos visto diversas perspectivas de expositores respecto a una interpretación de esta palabra, ¿no? Yo no voy a dar una interpretación de aquello que es quizás lo más típico, ¿no? O lo más evidente. Yo quisiera aplicar esta palabra a algo que es mucho más allá
de aquello que más nos irrita y es el vende tus posesiones, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo le va a decir eso? Pues o sea, todo lo que le ha costado al chico, ¿no? Ahorrar, todo lo que le ha costado su esfuerzo, ¿no? Y de pronto venderlo y regalarlo a los pobres. O sea, y es que en realidad, entendamos una cosa, Jesús no es comunista. Aquí no es un tema de igualdad social ni justicia social. No, de hecho, no hay nada más alejado de la Biblia que el comunismo. Pero al margen de eso, porque este púlpito no es para poder proyectar, digamos, convicciones políticas, pero sí la palabra nos enseña que Jesús fue bien claro cuando le dijo, tienes que venderlo todo y darlo a los pobres. ¿Por qué le dice eso? ¿Y a qué se refiere? ¿Y en qué nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida actual? ¿No? ¿De qué me puede servir esto a mí? Porque si somos quizás un poquito literales y de mente cerrada, entonces vamos a entender que lo que yo tengo que hacer es literalmente venderlo todo y darlo a los pobres y de esa forma me compro el cielo. Pero esto no tiene sentido porque la Biblia no te enseña de que tú compras el cielo. Entonces tiene que haber otro sentido a esto. Obviamente la explicación clásica siempre será que Jesús quiso tocar un área en el joven rico, en este hombre principal, porque era un hombre principal, era un hombre de alcurnia, un hombre de sociedad, un hombre justo, un hombre bueno, era un hombre casi perfecto, ¿no? Pero estaba tocando un área de su vida en donde él no tenía victoria y no quería renunciar a ella. Y era quizás la codicia, ¿no? Quizás aquello de poder acaparar y tenerlo todo y sentirse bien, sin Dios, obviamente, porque lo tenía todo. Cumplía los mandamientos, pero no era una persona que confiaba en el Señor. Porque obviamente claramente se ve que él dijo no, se fue muy triste. Dijo, o sea, él puso una balanza, el reino de los cielos, ser feliz por miles y miles y miles de millones de años versus el ahorro que yo tengo en el banco. No, el ahorro vale más. Así fue, ¿no? Básicamente. Y se fue triste. Y Jesús, ya conocemos la historia, no lo retuvo, no le dijo, oye, pero podemos hacer algo especial por ti, porque puedes, ¿no?, apoyar la iglesia, ¿no? Ahí está el baúl de diezmos y ofrendas. Quizás poco a poco vamos a dejar que Dios vaya obrando en tu vida. No. O sea, se fue y Jesús dijo, bueno, qué pena, ¿no? O sea, así se acabó la historia, qué pena. Y nunca más se habla de ese hombre. No hubo una segunda oportunidad, no hubo ni siquiera pues un repechaje, ¿no? Algo para que él se reivindique y tenga una... No hubo absolutamente nada. Y eso me lleva a pensar en algo, y es en la enseñanza que encontramos en esta palabra. Y repito, quiero que por favor nos quizás deshagamos un poco de las clásicas interpretaciones para que esto lo veamos de un aspecto más personal. El Señor Jesús le dice a este joven rico, le dice, tú tienes mucho, pero nada de lo que tú tienes se lo has dado al necesitado. Y yo quiero que podamos extrapolar un poquito esto a las riquezas que tú y yo tenemos, que no necesariamente son dinero. Hay muchos hermanos acá que saben muy bien que el Señor nos ha bendecido como iglesia local con una buena palabra. Todos sabemos esto. Todos sabemos que hay muchos cristianos que no tienen esta bendición y que aunque van a una iglesia, y no quiero sentirme superior a nada, al contrario, pero aunque vamos o van a iglesias, no siempre son nutridos. Muchas veces van a ver un espectáculo, nada más, pero no existe un alimento de la palabra del Señor para poder edificar tu vida espiritual, porque hay veces que son los mensajes bíblicos, hay mensajes bíblicos, o no tan bíblicos, mejor dicho, que son más centrados en el hombre, más centrados en tu bendición, en tu beneficio, en lo que Dios puede hacer por ti y hacerte feliz y que siempre te vaya bien. Pero a veces la palabra que nos habla de cosas que tienen que ver con la cruz, el arrepentimiento y diversas cosas no son populares, pero son necesarias. Yo quiero que tú te pongas a pensar en que tú eres como este joven rico, que has recibido mucho. Has recibido mucho. Tienes mucho. Si tú te comparas con el cristiano promedio, tú tienes mucho. Pero la bendición que él pregunta, porque dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ser bendecido? La bendición solamente la vas a tener en tanto tú des. Ya no puedes recibir más. Ya eres rico. Pero quieres prosperar, quieres ser bendecido más aún, entonces lo que tú tienes acá, empieza a darlo al que no tiene. Porque hay mucha gente que no tiene.
y que nos está rodeando, y mientras nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos, nunca vamos a poder ver la necesidad en otros. Gente que no conoce al Señor, gente que sí conoce al Señor, pero vive en lo que yo llamo en una anemia cristiana, ¿no? O sea, no es alimentada, no es nutrida. Pero tú estás espiritualmente hablando, ¿no? Ahora, si coincide, es otra cosa, pero tú estás gordo. Espiritualmente hablando, estás bien papeado. Tienes enseñanza, tienes doctrina, y no solamente acá, sino acá. Tú cuando vas a otro lugar y la palabra es expuesta, y no porque seas una persona que juzga, sino una persona que discierne, te das cuenta que hay cosas que no son según el patrón bíblico. Porque has sido enseñado, porque sabes distinguir, porque tú sabes lo que es preparar un buen lomo saltado. A ti no te van a dar otra cosa, porque tú sabes lo que es un buen alimento. Y el Señor le dice al joven, al hombre principal o joven rico en otro evangelio, le dice, si tú quieres más bendición, ahora te toca empezar a dar. Vende todo, o sea, suelta todo y empieza a ver los pobres. ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde están esos pobres? Pobres de espíritu, pobres de palabra, pobres que de verdad necesitan esperanza y ánimo. Porque cuanto menos damos a otros, más sobrevaloramos nuestros problemas. Y aunque tenemos mucho, vamos a decir, aún me falta. Como este joven que dijo, ¿qué más necesito? Porque yo quiero tener más. ¿Sabes qué? No puedes tener más. La única forma que tú tengas más es cuando tú entregas. Y esto yo creo que el Señor nos está permitiendo oír esto porque va también de la mano con lo que el pastor Gustavo nos predicó el domingo pasado, de los talentos, de que si queremos tener más talentos tenemos que producir, tenemos que invertirlos, tenemos que jugárnosla. Y nos toca eso a nosotros. Entonces aquí, en Lucas 18, lo que hemos leído, de verdad podemos concluir en esta parte que somos ricos, hemos sido... ¿Quiénes de acá pueden reconocer eso? Soy rico, he sido bendecido. Y escucha, esto no tiene nada que ver con tu billetera. Absolutamente nada que ver con tu billetera. Porque no hay peor miseria que el que tiene millones de dólares y su alma está en decadencia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo peor que puede existir. Vende todo y dáselo a los pobres. No te quedes con tu conocimiento para ti. Busca gente pobre de conocimiento, pobre de verdad revelada, que está siendo destruida, como dice la palabra. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, ¿no? Busca gente, porque tú estás preguntando, yo quiero heredar la vida eterna, yo quiero tener más, yo quiero ser bendecido. Nunca podrás ser bendecido hasta que no entregues. Y ahorita vamos a entrar al clásico temor que yo le llamo un temor mezquino, porque eso sí sucede en lo material y en lo espiritual, de que si yo doy, después me quedo sin nada. Vamos a ver eso después. Vende todo, dáselo a los pobres, aquellos que no tienen. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, esta película para mí fue una de las mejores quizás que he visto, que se llama La lista de Schindler. Y en esta película, al final, hay una parte que de verdad que te parte, ¿no? Porque él compra todos estos judíos, ¿no? Y al final ya cuando estaba de salida, ¿no? Le dice al contador, ¿no? ¿Puedo comprar uno más? Porque ya había gastado toda su plata en comprar judíos, rescatándolos, ¿no? Y agarra y se saca su lapicero, ¿se acuerdan? Y le dice, un judío más pude haber comprado, uno más con este lapicero, pero me lo quedé. O sea, si eso no nos hace pensar en nuestro egoísmo, en que tú eres tan rico, has sido tan bendecido, y si de verdad miras afuera un poquito más, te vas a dar cuenta que lo que tú tienes no es miseria. Tú crees, pero no lo es. Hay gente que está de verdad desesperada por una gota de agua, espiritualmente hablando. Y tú eres rico. Pero Jesús te dice, vende todo, entrégalo a los pobres. ¿Entienden? ¿Entienden ahora la perspectiva de esta parábola? Ya no es tanto, dame tu plata, no es eso. Ahora es, ¿sabes qué? Si tú quieres de verdad ser más bendecido, tienes que empezar a despojarte y derramar esto en otros. Derramar esto en otros. Para que entonces tú seas más bendecido. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces ahora, mientras vamos buscando el libro de Proverbios, les voy comentando un poquito más. Y es que si nosotros
No somos así, como dije, como Schindler, ¿no? Que lamenta no haber podido comprar un último judío con su reloj, ¿no? Yo no entendí esta parábola. Yo a veces pensaba que esto tenía que ver con dinero. Y sí, obviamente tiene que ver con dinero, pero mucho más que eso. Y es que si no empiezas tú a derramarte en otros, a despojarte de tu riqueza espiritual, mental, emocional, de palabra, rendir esto a otros, despojarte de esto, vas a quedarte siempre pensando solo en ti y en cómo todo te puede beneficiar solo a ti. Y nos volvemos cristianos egoístas, pero asquerosamente egoístas, ¿no? En donde todo el mundo literalmente gira alrededor de mí. Y que si tú no me beneficias, no me sirves. Y Jesús viene en contra de eso y lo golpea como con un combazo y te dice un ratito, ya no te voy a dar más bendición. Ya no vas a recibir absolutamente nada. La única forma en que vas a recibir es cuando sueltes, cuando entregues, cuando te despojes, cuando vendas todo y busques al pobre y se lo entregues. Sí, te cuesta, sí, es difícil, pero es la única forma en la que vas a ser más bendecido. Un amigo, pastor, siempre me decía esto, porque en realidad cuando nosotros pensamos en lo único que haremos que puede trascender la eternidad, ¿qué cosa haremos aquí en esta tierra? Que puede trascender por la eternidad. O sea, ni siquiera podemos decir nosotros, predicar, tocar un instrumento, levantar una iglesia. O sea, nada de eso en realidad va a trascender la eternidad. O sea, esta iglesia va a pasar, este local me refiero. Las sillas van a desintegrarse, o sea, absolutamente todo. Cuando ya todo haya pasado, cuando ya no exista ni siquiera internet en la tierra, todos los videos que hemos grabado, todos los cursos que hemos dado, todo va a pasar. Pero si me pongo a pensar, ¿qué cosa es algo que yo puedo hacer aquí en la tierra que va a trascender por la eternidad? Solamente me pongo a pensar en servir al Señor y obedecer su mandato. Es lo único que en realidad va a trascender. Un amigo pastor nos dijo esto: lo único que vas a poder llevar al cielo contigo son las almas de aquellos a quienes les predicaste y fueron salvos. Nada más. Nada más. O sea, no puedes llevar tu token, tu app, no puedes llevar tu Credimás, no puedes llevar tu Plin, no puedes llevar tu ropa, hermanas. Tus zapatos, se van a quedar acá sus zapatos. Sus carteras, las va a disfrutar otro. Otra, ojalá que sea otra, mejor que otro, ¿no? Aunque no se sabe ahora la mente. Pero, hermanos, escúchenme, de verdad, somos tan terrenales y somos tan cortoplacistas en nuestra forma de pensar. Pensamos que al darlo todo, y aquí voy a entrar a este segundo punto, desechando el pensamiento mezquino, se llama este segundo punto, desechando el pensamiento mezquino. Pensamos que al darlo todo, nos quedamos sin nada. ¿Quién no ha pensado eso? Yo lo he pensado. Es que, y ese joven rico debe haberlo pensado también, ¿no? Oye, un ratito, ¿cómo que vendo todo? ¿Y yo con qué me quedo? ¿No? Pero en realidad en la palabra la cosa funciona al revés. En lo económico y en lo espiritual, en ambos casos. Pensamos que nos quedaremos sin nada, una vez más el egoísmo de la mentalidad de este mundo, porque este mundo nos ha enseñado a hacer, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero dice Proverbios 11, acompáñenme a Proverbios capítulo 11. Y esta palabra es una palabra, este libro de Proverbios es un libro inspirado, obviamente, no es simplemente un consejo de alguien, es la palabra del Señor. Cuando nosotros entregamos, a veces decimos, no, pero ¿por qué le di? O sea, solamente me quedaba esto, pero se lo di a esa persona. No tenía yo, pero de pronto lo pude ayudar. Y tú dices, me quedé sin nada. Y eso es falso. Dice Proverbios 11, y subráyalo si tienes tu Biblia ahí, ¿no? 11, 24 y 25. Dice así: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. O sea, es al revés, caramba. Yo pensaba que cuanto más acaparaba yo, más tenía. Pero la Biblia me enseña que cuanto más acaparo, tengo menos. Y cuanto más reparto, tengo más.
Y claro, esto se aplica para lo económico, pero más allá de lo económico, esto se aplica también a toda la riqueza que tú tienes en tu conocimiento de la palabra, en tu experiencia con el Señor, en tu sabiduría, en las cosas del Señor, en todo lo que tú has vivido. Queridos hermanos, yo conozco a todos aquí, quizás a uno o dos, no sé, un invitado nuevo, pero conozco a todos y yo sé que todos hemos recibido una porción de Dios. Hemos recibido como para poder repartir, como para poder entregar, como para poder despojarnos. No tengas temor. Si tú repartes, vas a recibir más. Dice la palabra, aquí hay quienes reparten y esos que reparten son los que tienen más. Porque al repartir, el Señor los bendice aún más. ¿Por qué? Porque al repartir están haciendo lo que Dios hizo. Se entregó, dice la palabra, se despojó a sí mismo. No pensó en nada más, solamente el Hijo se despojó, no estaba pensando en lo que iba a recibir a cambio. Él simplemente se despojó. Y luego dice el versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Entonces tienes que de verdad preguntarte, querido hermano, si es que no estás siendo prosperado, si es que no estás siendo saciado. ¿No será quizás que no eres un alma generosa? ¿No será quizás que no eres un alma que sacia a otros? Porque aquí es claro, la Biblia dice, si tú sacias a otro, tú vas a ser saciado. No dice que hay otra forma de ser saciado. Como que da a entender, mira, ¿sabes qué? Si tú de verdad quieres ser satisfecho, quieres recibir, tienes que dar. No hay otra opción, no hay un plan B. Y a veces yo veo tantos cristianos con tanto conocimiento que me dicen, no, yo me fui a este seminario, a este curso, a esta conferencia, yo sé esto, he llevado el curso 1, 2, 3, 4, todos los discipulados, todo. Y ahorita tengo amigos que han terminado de estudiar, ¿cómo se llama? Divinidades. Soy teólogo con maestría en divinidades. Wow, yo me imagino, o sea, ¿qué cosa, cómo se estudiará ese curso, ¿no? Divinidades. O sea, que irán a los templos griegos, no sé, o al Tíbet, ¿no? O sea, ya es una cosa, pues, ya súper. ¿Cómo se estudiará? Con la Ouija se estudiará divinidades, no sé. Pero tienen su máster en divinidades. ¿Y sabes qué? Bien por ellos, un aplauso, está bien. Pero ¿saben qué? Yo me pongo a pensar en cuánto de eso que hemos recibido o que ellos han recibido lo han entregado. Porque si no, no sirve de nada. Sirve solamente para que tu cabeza espiritual se infle. Pero no eres bendecido. Eres como este joven rico que va donde Jesús y le dice, ¿qué más? Porque ya he hecho todo. Ya llevé todos los cursos. Lo sé todo. Y Jesús le dice, ahora todo eso, deshazte de ello. Y dáselo al que necesita. Y entonces tú tendrás bendición. ¿Cuánto tú has recibido? ¿Cuán rico tú eres? Porque de verdad, Dios nos ha bendecido. A cada uno de nosotros, según cada medida, pero Dios nos ha bendecido a todos. Entonces, es interesante esto, ¿no? Porque a veces nosotros en nuestra mentalidad decimos, cuanto más entrego, más vacío me quedo. No es así. Con el Señor es al revés. Cuanto más das, más recibes. Y cuanto menos das, menos recibes. Espero que eso nos quede claro respecto a todos los aspectos de nuestra vida. Y yo no quiero, a veces las personas me dicen en general, ¿no? Se recomienda, a veces en algunas reuniones o conversaciones entre pastores, no les hables a la iglesia del dinero, no les hables del diezmo. Entonces, tenemos que empezar a privar a la gente de ciertos temas que son bíblicos y darles otros temas que sí son bíblicos también por beneficio o ventaja o comodidad. Pablo dijo, yo no voy a privarme de darles todo el consejo de Dios. La palabra habla de todo. Tu vida económica es importante. Tu honra a Dios es importante. Honramos a Dios aquí en la tierra con lo que es valioso para nosotros en la tierra. Y le mostramos a Dios que Él es valioso, que Él es importante y que finalmente todo lo que nosotros recibimos es porque Él nos lo dio. Pero también respecto a nuestra comunión con Dios, respecto a nuestro conocimiento de la palabra, respecto a todos los cursos que podemos haber llevado y todo el conocimiento que tenemos. Si no eres capaz de despojarte de eso, entonces no vas a poder recibir más, no vas a poder ser bendecido. Y por último, ¿cómo podemos lograrlo? Vamos a Hebreos capítulo 11. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar esto? Que en realidad es algo que anhelamos, porque yo creo que este joven rico, este hombre principal que se llama, que dice así, él en realidad sí quería conocer más al Señor, sí quería heredar el reino de los cielos, sí quería ir al cielo.
O sea, yo no estoy cuestionando sus intenciones. Hebreos 11. Hebreos 11, el capítulo de la fe. Solamente que él no estaba dispuesto a venderlo todo y dárselo a los pobres. Y vuelvo e insisto en que este pasaje tiene mucho más que ver que solo el dinero. A veces nosotros rechazamos todo el pasaje porque decimos, pero ¿cómo puede ser que venda todo lo que le ha costado tanto, ¿no? Y nos perdemos toda la enseñanza que tiene este pasaje. ¿Cuánto tienes tú? Y lo más increíble, yo creo que lo hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia también, es que cuanto más damos, más somos bendecidos. Y eso es algo que pocos, quizás no todos, entienden, porque no han dado, no han entregado. ¿Cuáles son nuestros recursos? Aparte del dinero. El tiempo. El tiempo. O sea, definitivamente el tiempo. Yo no sé si le sigue el dinero o va antes, porque en realidad el tiempo, hoy por hoy, aún es mucho más valioso. Es un recurso. Y lo tenemos limitado, por eso es que no queremos nosotros entregarlo a nadie más. Pero Jesús le dice al joven rico, entrégalo. Dáselo al que necesita. Tú no tienes idea de lo que tu atención a una persona en necesidad y en crisis puede significar para esa persona. No tienes idea. No tienes idea que si tienes 1 hora y media libre, en lugar de verte 2 capítulos de tu serie, ves 1. Y el otro lo entregas a una persona que está en crisis. Ni siquiera te estoy diciendo que, no te estoy diciendo, porque todo el mundo le gusta irse a los extremos, ¿no? No te estoy diciendo que dejes los 2 capítulos, te vayas a un cerro a orar. No. Dios no es masoquista tampoco. Pero si no empezamos por algo, entonces no vamos a llegar a nada. ¿Cuánto estás tú dispuesto a renunciar a tu confort? ¿Cuánto estás tú dispuesto a renunciar a tu agenda? ¿Cuánto estás tú dispuesta a poder atender la necesidad de otra persona? Porque también otra ley nos enseña que como tú eres con otros, serán así contigo. Pero de eso no vamos a hablar, solamente estamos hablando de la orden que le dio Jesús o el consejo que le dijo a este hombre principal. Le dijo, sabes que tienes que venderlo todo. No te puedes quedar con nada, todo. Porque todo es de Dios. Bueno, Hebreos 11, capítulo 23. Aquí estamos llegando ya a la recta final. Dice la palabra en el capítulo 11, versículo 23. 11, 23 hasta el 27. ¿Lo tienen? Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Queridos hermanos, en estos versículos del 23 al 27, es un fragmento de todo el capítulo 11 que habla de todos los llamados héroes de la fe. Y cuando nosotros vemos esto, siempre exaltamos la parte sacrificial, ¿no? Leemos y decimos, wow, Moisés escogió ser maltratado, Moisés rechazó su posición de liderazgo, Moisés hizo esto, Moisés hizo lo otro. Pero estamos leyendo al revés, porque hay 2 partecitas que nos dicen cuál es el origen de todo, por lo cual el sacrificio de Moisés sí valía la pena, hermanos. Nuestra herencia religiosa nos habla de la penitencia, ¿no? Nuestra herencia religiosa nos enseña a que cuanto más sufrimos, más se agrada a Dios. Eso es algo que está en nuestro chip. Nos guste o no nos guste, es parte de esa herencia y está en algún lado de nuestro disco duro. Pensar que si yo sufro más, Dios como que sonríe un poquito más, ¿no? Esa imagen, esa idea de un Dios tirano que no es bíblica, lamentablemente es un tema cultural en el Perú y en países de Latinoamérica. Pero no funciona así en la palabra, porque la palabra nos dice que Moisés sufrió, pero él no sufrió para que Dios lo mire bien, o para tener comunión con Dios, o él no sufrió para poder ver al invisible. Él vio al invisible y entonces sufrió.
Y esa pequeña diferencia no es tan pequeña. Eso puede hacer la diferencia entre el cielo y el infierno. Porque mientras uno te enseña que Dios se agrada de tu sufrimiento, el otro te enseña que lo más importante es tu comunión con Dios. Y Moisés dice la palabra aquí, tanto el versículo 26 como el versículo 27, ahí es el origen, ahí comienza todo. La última parte del versículo 26 dice, porque, ¿qué cosa? Tenía puesta la mirada en el galardón. Eso fue lo primero, eso fue antes. Cada vez que tú ves en la palabra ¿por qué? Porque quiere decir que esto fue lo que produjo lo demás. ¿No? No sé si me entienden. O sea, estás sentado en una silla porque alguien puso la silla, pues. ¿No? Entonces, ¿qué vino antes? Que alguien acomodó la silla. Estamos en un lugar iluminado porque alguien encendió las luces. ¿Qué fue primero? Alguien que encendió las luces. Moisés pagó un precio. ¿Qué fue primero? ¿Que puso su mirada en el Señor o que pagó el precio? Puso su mirada en el Señor. Tenemos que hacer este cambio de posición en nuestra mente religiosa. No se trata de sacrificarnos para que Dios sonría. No se trata de que cuanto más sufrimos, Dios se alegra más. Se trata de cuanto más comunión tengo con Dios, más alegría me va a dar para dar cualquier precio por Él. Porque lo amo. Porque es importante para mí. Porque mi comunión con Él vale, es valiosa. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Porque nosotros exaltamos los sacrificios, las abstenciones y las penitencias como si fuera lo más importante y como si fuera lo primero. Decimos, mire ese hermano, viene desde tan lejos, ¿no? En lugar de decir, ¿cuánto ama el Señor? ¿No? O miren, esa hermana es tan espiritual, nunca falta a la iglesia. Pero esas son las cosas evidentes que nuestros ojos ven. Tú no sabes lo que está detrás de eso. Yo no vengo a la iglesia para que Dios se agrade de mí. Yo amo al Señor y por eso vengo a la iglesia. Es al revés. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? De verdad, esto tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo. El sufrimiento no produce comunión con Dios. Escúchame, lo voy a decir de nuevo. El sufrimiento no produce comunión con Dios. Perdóname, Santa Rosa de Lima. El sufrimiento no produce comunión con Dios. El sufrimiento no mejora tu comunión con Dios. Discúlpame, de verdad. O sea, si estoy hiriendo tu cultura, pero es la verdad. No existe nada que tú puedas hacer para que Dios te sonría más o para que Dios te ame más. Entonces, la comunión con Dios sí puede hacernos tomar decisiones que duelan. Porque cuando amamos al Señor y tenemos comunión con Él, entonces decimos, esto no me conviene, esto no es bueno, pero me gusta, lo quiero hacer. Sí, pero eso va a ofender al que ama mi alma. Eso va a ofender a mi Dios que lo amo tanto. Y como eso va a ofender a mi Dios que lo amo tanto, me privo de eso, me duele, sí, sufro, sí. Pero el origen es el amor, no es la tortura. Entonces el sufrimiento, yo no estoy hablando en contra del sufrimiento, estoy hablando en contra de pensar que porque sufres más, Dios se agrada más. Si amas al Señor, vas a tener que pagar un precio. Porque no todo lo que tú veas en este mundo va a agradar al Señor. Y si tú de verdad lo amas, vas a querer hacer cosas que se agrade, en las que Él se agrade. Y eso implica muchas veces renuncias y sufrimiento. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograrlo? ¿No? Si leemos bien, veremos otra cosa, porque dice en estos dos pasajes, número 1, la segunda parte del 26, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y luego la segunda parte del 27, ¿qué dice? Se sostuvo como viendo al invisible. Y si analizamos esos dos versículos en retroceso, porque al comienzo habla de todo lo que él sufrió, lo que pagó, lo que le costó, que renunció, etcétera, pero al final dice, todo esto fue porque esto pasó. Y que se diga eso de ti también, ¿no? Pon tu nombre aquí, ¿no? Esta persona fue a la iglesia, se levantó temprano, fue al grupo pequeño, hizo su tarea, porque amaba al Señor, ¿no?
no hizo su tarea para que Dios la ame más o para que se le ponga una estrellita en la iglesia, ¿no? O para que tenga su diploma y tomen su foto en público y la ponga en su muro de Facebook, sino que lo hizo porque ama al Señor y de esto provino lo demás. Entonces, si leemos bien, dice porque su mirada estaba en el galardón y porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, es así, este es el orden. Miras al galardón, es número uno, ¿eh? Miras al galardón que es eterno, que es invisible. Por eso es que estábamos hablando al comienzo que nosotros ponemos la mirada, tenemos que poner la mirada en lo invisible, en aquello que la polilla no se lo come, ¿no? Eso es lo que dijimos al comienzo de esta enseñanza. Ponemos la mirada en aquello que Dios quiere que pongamos la mirada, que es aquello que es intangible, que es invisible, que es el galardón, que es la presencia del Señor. Número uno, ponemos ahí nosotros nuestra mirada. Miramos el galardón, miramos aquello que es eterno, que es invisible. Pero número dos, como dice acá el versículo 27, que Él fue sostenido por ver al invisible. El segundo acto que sucede, y no nos corresponde a nosotros nos corresponde mirar al Señor, tener comunión con Él. Pero lo segundo dice que esto nos sostiene. Tú no te puedes sostener solo, pero cuando miras al Señor, entonces eres sostenido, entonces eres respaldado. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Esto se sostiene cuando te sostiene a ti. Cuando tú miras al Señor, eres sostenido. Cuando tú miras al Señor, eres afirmado. Cuando tú miras al Señor, las malas noticias ya no te afectan. Cuando tú miras al Señor, pueden pasar cosas, puedes, no sé, sufrir alguna enfermedad, perder el trabajo, perder incluso un ser querido, tener una situación, un accidente, pero tú estás sostenido. Estás parado, estás bien parado. Porque has mirado al galardón, porque has mirado al invisible. Y como lo has mirado a Él, entonces esto te ha sostenido a ti. Esto es lo segundo. Esto te sostiene. Mirar al invisible te hace firme. Entiendes entonces en ese punto que tu plenitud y satisfacción no provienen de nada en este mundo, nada temporal, nada visible. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que no hay nada de lo cual te puedas agarrar que te va a ayudar aún? La medicina con todos los años que tiene solamente te puede dar un alivio hasta lo que dure el efecto de la pastilla. Y Jesús le dijo a la mujer, esta agua que yo te voy a dar no se va a acabar nunca. Nunca. Yo estoy seguro que si esta agua fuera algo natural, las farmacéuticas pagarían billones por comprarla, para hacer negocio, obviamente, ¿no? Entonces, lo segundo es que esto te sostiene, estás firme, entiendes que tu plenitud, tu satisfacción viene del Señor, no de nada temporal. Y entonces, en tercer lugar, en ese orden que he dicho, primero, miras al galardón, segundo, esto te sostiene, tercero, pagas el precio con gusto. No es al revés, pagas el precio con gusto. Tú dices, ¿cómo no voy a darle esto al Señor? ¿Cómo no voy a separar mi tiempo para poder ayudar a alguien? ¿Cómo no voy a poder servir? ¿Cómo no voy a poder colaborar? ¿Cómo no voy a poder tocar un instrumento? ¿Cómo no voy a poder limpiar el piso? ¿Cómo no voy a poder orar por un enfermo? ¿Cómo no voy a poder ir a una necesidad, cualquiera que sea? Esto no me va a hacer que Dios me sonría más. Esto es lo tercero, porque lo primero fue que yo miro al Señor. Lo segundo es que el Señor me sostiene. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a pagar un precio, no importa el precio. Porque finalmente yo entiendo que todo es eterno. Y acá en este mundo todo es temporal. Así que se trata de que yo mire aquello que es eterno. Entonces pagas el precio con gusto. Sufres con gusto. Qué final de prédica, ¿no? Sufro con gusto. Alguna vez, yo no sé si algún esposo o esposa quizás me entiende esto, ¿no? Y no, se pusieron por el lado negativo. No. En serio que no se me cruzó por la mente eso que ustedes han estado pensando en esa mente maliciosa. No. Tu cónyuge se enferma y tú tienes que estar ahí velando. Y te cuesta. Tú quieres dormir, tienes sueño, pero tienes que estar despierto, tienes que estar atento. Porque tu pareja, tu cónyuge, aquello que Dios te dio para que estés con ella hasta el final, o él, dependiendo del caso, está sufriendo. Tú tienes que atenderla. Sufres con gusto, porque la amas. ¿Me están entendiendo?
O sea, no es que estoy haciendo un acto épico, tiene que ponerme en un pedestal. No, lo haces con gusto, porque lo que te motiva a hacer esto es el amor. Y yo me pregunto, ¿cuánto amas tú al Señor? ¿Y cuánto esto te motiva a sufrir por Él? Repito, no es al revés. Es que si hay que pagar un precio, lo pagamos. Los jóvenes hebreos estaban en el horno. No cedieron sus principios. ¿Había un atajo? Claro que había un atajo. Podían no sufrir si querían. Pero eso implicaba darle la espalda a aquel a quien amaba su alma. Y dijeron, yo no puedo darle la espalda a él. Prefiero sufrir. Y lo sufrieron con gusto. Yo creo que tú y yo necesitamos un poquito más de eso. En medio de esta generación y de este mundo en donde todo gira en torno al placer. Si me siento bien, está bien. Si me agrada, debe ser bueno. ¿Y saben qué? Así no funciona. Amamos al Señor y somos capaces de sufrir por aquel a quien amamos. A eso me refería. No me estoy refiriendo a que el matrimonio es un sufrimiento. No, no lo es. Hay momentos en donde por causa de que amas, sufres, pero sufres con gusto. Porque sabes que lo haces por amor. Serás como el hombre principal. Quiero que se pongan de pie, por favor. Y quiero que se hagan unas cuantas preguntas. Les voy a hacer unas preguntas. ¿Serás como el hombre principal, este joven rico? Porque Jesús lo confrontó y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú has recibido mucho, tú tienes mucho. Ahora quieres ser más bendecido, tienes que empezar a despojarte. Tienes que empezar a dar. Porque ya no tienes lugar para más. Ya tienes todo. Y de verdad la palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quiénes aquí pueden decir, yo soy un hijo de Dios? Yo he sido bendecido por Dios. ¿Y saben qué? No siempre ser un hijo de Dios quiere decir que todo te vaya bien. No quiere decir que tu vida va a ser una eterna tómbola. Quiere decir que siempre Dios va a estar contigo. Siempre. Tu sombra a tu mano derecha. Nadie puede borrar su sombra. Y si tú eres un hijo de Dios, la sombra de Dios está contigo. Siempre. En todo momento. ¿Cómo no nosotros sufrir por Él? ¿Cómo no sacrificar algo? ¿Cómo no despojarnos de algo por Él? Y cuanto más pasa el tiempo en este mundo más egoísta, cada vez todo se torna más difícil. ¿Puedes verte como alguien rico? ¿Tomarás la decisión de venderlo todo y entregarlo a los que no tienen? Yo sé que es un final distinto y me cortan esta parte del video, la gente pensará que estoy predicando de que literalmente todos tienen que vender todo, ¿no? Pero ya ustedes me entienden. ¿Cuánto has sido bendecido? ¿Cuánta riqueza tienes? ¿Y cuánta necesidad hay? Cuanto más te enfocas en tú recibir más, de verdad que todo se trata de ti. De cuánto yo puedo ser mejor, más, y no me importa el otro. Pero en realidad cuando tú más das al otro, es cuando tú más. Acuérdense, hay quienes reparten y les es añadido más. Y esta parábola es exactamente la contraparte de lo que Jesús le dijo al joven rico. ¿Quieres más? Dalo todo. ¿Pero cómo puede ser eso? Sí, pues es que hay quienes retienen y... No, o sea... No, perdón, hay quienes que no dan y se les retiene más, ¿no? Pero hay quienes que dan y les es añadido más. ¿Tomarás la decisión de venderlo todo? ¿Aún tienes temor de que cuando das te quedas con nada? ¿Cuánta gente está mucho más necesitada que tú? Yo creo que nos tomemos unos segundos para que pensemos en cuánta gente de verdad está mucho más necesitada que tú. Y quizás eso nos ayude un poquito a pensar en que podemos ser un poquito más proactivos, mucho más obedientes a los principios de Dios. ¿Cuánta gente de verdad? Y saben que cuanto más te demores en pensar en personas que están más necesitadas que tú, quiere decir que has estado pensando solo en ti en realidad.
¿Cuántos hijos de Dios con anemia espiritual sin ser alimentados apropiadamente hay? Tú puedes hacer la diferencia, pero solo si no retienes, solo si te despojas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos, te bendecimos en esta tarde. Sabemos que tú estás en medio nuestro. Sabemos, Señor, que tú nos acompañas, que tú nos ayudas. Señor, te bendecimos. Oramos, Señor, para que esta palabra de verdad podamos nosotros atesorarla en nuestro corazón, recibirla con gozo, Señor, saber que tú estás esperando también resultados. Es como cuando tú pasaste y viste esa higuera y dijiste, pero ¿por qué no da fruto? Si le hemos sembrado, le hemos regado. Y a veces yo siento como que tú eres así también con nosotros, Señor. Estás esperando que podamos producir frutos. Obediencia a ti, Señor. ¿Cuánto, Señor, tú esperas que nosotros podamos despojarnos de toda nuestra riqueza para poder alimentar a los pobres y necesitados? Sí, Señor, hemos cantado ahora al comienzo y te hemos dicho que tú eres nuestra herencia. Y de alguna forma te hemos dicho, Señor, para nosotros lo más importante es lo que tú tienes para nosotros. Para nosotros lo más importante es que podemos ver en tu luz la luz. Para nosotros lo más importante es lo espiritual, no lo material. Señor, y todavía quizás estamos luchando con esto, pero a través de este cántico queremos decírtelo una vez más. Señor, queremos ser consumidos por tu amor. Que ese consumo de tu amor en nuestras vidas sea tan intenso que no nos importe despojarnos. Como dice la canción, que hemos perdido el sentido de la realidad, en el sentido de que ya no pensamos como piensa este mundo, ya no somos acumuladores, ya no somos egoístas, no somos mezquinos, somos generosos, porque de la abundancia que hemos recibido es que damos. Tanta palabra nos has dado, tanta enseñanza, tantos modelos nos has puesto delante que de verdad hemos visto en tantos hermanos, servidores del Señor en esta iglesia local, modelos a seguir. Todo eso también es parte de nuestra riqueza, es parte de nuestros activos. Somos ricos. Y te pedimos hoy, Señor, que tú de verdad muevas nuestro corazón para no irnos tristes como el joven rico, sino para responderte a ti, sí, Señor, no voy a vender todo, porque además recibiré más. Gracias, Jesús. Celebramos y nos alegramos porque te decimos con convicción de corazón que tú eres nuestra herencia, que tú eres lo más importante, que miramos el galardón, que nos sostenemos viendo al invisible, Señor. Aleluya.